Quiero preguntarte algo y con esto iniciar con esta pregunta. ¿Cuántas veces has puesto un pretexto, una excusa para no hacer algo? ¿Cuántas veces has dicho, no, si yo tuviera lo que tiene mi vecino, si tuviera lo que tiene mi primo, no, pues yo así, qué fácil es la vida, ¿verdad? Si yo tuviera todo el tiempo que tiene el pastor para orar, pues así sí oraría. Si yo tuviera todos los recursos que tiene este empresario, pues sí, así es fácil poner una empresa. Si yo tuviera la vida perfecta, pues así cualquiera puede tener un buen matrimonio. Y la verdad es que esas son puras excusas. Cualquier cosa que nosotros digamos, si yo tuviera, entonces podría, es una excusa. Es una excusa en nuestras vidas. Y el día de hoy yo tengo delante en mi corazón, puesto por Dios, el deseo que este año quitemos las excusas de nuestros corazones. El deseo que el día de hoy quitemos cualquier excusa que podamos tener en nuestro corazón para no llegar hasta donde Dios nos dijo que lleguemos. Y vamos a empezar con Éxodo capítulo 4, que es un capítulo lleno de excusas. Éxodo capítulo 3 y 4, pero vamos a ir al capítulo 4. Y desde el capítulo 3 Moisés empieza poniéndole excusas a Dios. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ha llegado el tiempo de liberar a mi pueblo. Y Moisés le dice, no, Señor, ¿cómo crees? Perdón, ¿cómo crees que vas a usarme si yo soy tartamudo? ¿O cómo crees, Señor, que yo lo puedo hacer si yo no soy nadie? ¿Y cómo puede ser, Señor, si no tenemos ejército? Y excusas que muchas veces ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la verdad es que Dios viene a nuestras vidas para quitar las excusas, para arrancarlas por completo y empezar a poner en orden nuestras vidas. Y que si no te has casado, este año sea el año en el que pongas en orden. Hay muchas personas que no se han casado y dicen, no, es que quiero rentar un buen jardín, o quiero rentar una buena capilla, o que venga un buen pastor a casarme, o no, es que, y ponemos pretextos para eso. O a veces ponemos pretextos para empezar negocios. No, es que cuando tenga $1,000,000 voy a empezar un negocio. O cuando tenga el tiempo voy a empezar un negocio. Y todas esas son excusas. Todas. La verdad es que si nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que ser expertos en pelearnos con nosotros mismos y ganar nuestra batalla de la fe en nuestra mente. Si tenemos que bajar de peso, pelear contra nosotros y decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo. Tienes que ponerte a hacer ejercicio, tienes que ponerte a alimentar bien, tienes que aprender a decir que no, tienes que aprender a decir que sí a las cosas buenas. Pero si no, todas son excusas y todas son cosas que en la vida no nos van a llevar al propósito de Dios. Éxodo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Aquí cuando te estoy leyendo, Moisés ya llevaba varias protestas, varias excusas, varios pretextos. Protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago, Señor? Y a veces, fíjate, esta excusa sería válida, ¿no? Porque a fin de cuentas él dice, bueno, Señor, a ver, ok, voy y les predico. Ya fui y les prediqué. Voy y les digo, vamos a salir. Ya les dije. Pero ¿y si no me hacen caso? ¿Qué hago si no me hacen caso? O sea, eso ya no es mi situación, ya es situación del otro. Y muchas veces ese es el mayor pretexto. Bueno, está bien, voy a poner el negocio, pero ¿y si no me compran? Bueno, yo voy a empezar a orar por mi esposa, por mi esposo, pero si él no cambia. Entonces esa es como ya la excusa final, decir, Dios, yo ya hice todo lo que podía hacer, pero si el otro no responde. Y ahí es donde Dios sigue con esta conversación y le dice, ¿qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Versículo 2. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es
lo que tienes en la mano. Y esa frase, esa oración da título a mi mensaje el día de hoy. ¿Qué tienes en la mano? Como si Dios no supiera qué tienes en la mano cuando Dios es el creador de absolutamente todo. Pero la pregunta que Dios le hace a Moisés es una pregunta válida para nosotros el día de hoy. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes dentro de ti? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué dones tienes? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué puedes hacer con lo que tienes? No con lo que no tienes. Imagina que nunca llegue lo que tanto estás esperando. Pero ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu familia? ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Qué hay en tus emociones? ¿Qué hay en tus talentos? Y qué importante, mi hermano, es que sepas muy bien qué talentos tienes y qué dones tienes. Porque esos dones y esos talentos son los que Dios va a usar. Eso que tú tienes. No va a usar lo que no tienes. Es maravilloso cómo Dios en el libro de Malaquías y durante toda la palabra de Dios, una y otra vez nos enseña el Señor que demos de lo que tenemos. Él no nos está diciendo que demos de lo que no tenemos. Él no dice, mira, cuando tú ganes 100,000 pesos mensuales, entonces tú vas a dar 10,000 o 20,000. No. El Señor desde el principio es muy claro y dice, cuando tú ganes lo que ganes, el 10% apártalo para el Señor. Lo que tienes. Dios nunca nos pide lo que no tenemos. Entonces, si tú y yo ganamos 1,000 pesos, 100 pesos se los podemos dar al Señor. Es de lo que tenemos. La palabra de Dios dice en Corintios, el apóstol Pablo, de acuerdo a cómo el Señor les haya bendecido, entonces ustedes lleven a la iglesia de acuerdo a lo que Dios les haya dado. Entonces Dios nunca nos va a pedir algo que Él no nos haya dado. Si Dios nos dio manos, si Dios nos dio pies, si Dios nos dio mente, si Dios nos dio ojos, entonces si Dios nos lo dio, podemos utilizarlo. Y aún personas que no tienen manos, aún personas que no tienen pies, son usadas por Dios porque toman lo que tienen. No sé si han oído la historia de este gran hombre llamado Nick Vujicic. No sé si alguno lo ha visto, un australiano pequeñito como de este tamaño, porque no tiene ni piernas ni brazos. Y entonces uno diría, no, pues sin piernas y sin brazos uno no puede hacer nada en la vida. Definitivamente no tiene futuro. Este hombre, que ya es un hombre casado, ya es un hombre con hijos, pero me acuerdo las primeras enseñanzas que empecé a escuchar de él. Es un hijo de pastor. Imagínate, un hijo de pastor. Creo que en los 80s más o menos había un anticonceptivo muy famoso, no recuerdo el nombre, pero ese anticonceptivo hizo que muchos niños nacieran sin algunos miembros de su cuerpo. Y hubo muchos casos de niños que nacieron sin piernas, sin brazos o sin algún otro miembro de su cuerpo. Y bueno, quitaron este anticonceptivo. Y bueno, los padres de este Nick tomaron este anticonceptivo y cuando él nace sin piernas y sin brazos. Y ahí uno podría poner mil excusas, la verdad. O sea, mira, Señor, no tengo piernas, no tengo brazos, no tengo nada que hacer en esta vida. De hecho, él cuenta que cuando era niño, ya su trauma era tan grande que él se aventó a la tina para suicidarse. Imagínense un niño con deseos de suicidarse. Pero lo que no supo es que, pues como no tenía piernas y brazos, por sus pulmones le era muy fácil flotar. Entonces, aunque se aventó, flotó. Dios tenía un propósito para él. Hoy es un gran hombre que, aparte de que predica y ha predicado en seguramente el 90% de los países de este planeta, le han dado las llaves de la ciudad de un montón de ciudades, ayuda de manera social a millones de personas. Y uno podría pensar, ¿cómo sin brazos y sin pies? Ahora tú y yo estamos bien completos, al menos desde aquí a todos nos veo muy completos. Y aunque no estuviéramos, tendríamos lo que tenemos para hacer la obra de Dios. El problema es que nos encanta poner excusas para justificar nuestra falta de fe. Y en estas semanas, en estas 6 semanas, estamos hablando acerca de fe. Estamos hablando acerca de fe. Y tenemos que tomar lo que tenemos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y la pregunta que Dios te hace el día de hoy es: ¿qué tienes en la mano? ¿Estudiaste preparatoria? Qué bueno. ¿Estudiaste la secundaria? Qué bueno, úsalo. ¿Estudiaste maestría, doctorado? Úsalo.
Lo que tienes, úsalo. Sabes hablar en público, eres bueno, eres creativo, eres una persona amable. Úsalo, usa tu amabilidad. Pablo decía, las personas que son buenas para servir, sirvan. Las que son buenas para predicar, prediquen. Las que son buenas para enseñar, enseñen. Las que son buenas para hacer lo que sepas hacer, hazlo y hazlo bien. Y esta es la pregunta que Dios le hace a Moisés. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué podemos usar, Moisés? Y es la palabra y es la pregunta que te dice el Señor el día de hoy, 2025. Claro, tú quieres llegar a tus sueños, quieres llegar a tus metas, quieres llegar a tus objetivos, quieres prosperar, quieres crecer. Maravilloso. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Y uno piensa que para empezar un negocio tiene que empezar vendiendo millones de pesos. Uno piensa, no es que necesito la inversión de varias personas, necesito varios inversores, varios vendedores, necesito esto, necesito lo otro. Y el día de hoy Dios te dice, no, lo que necesitas es lo que ya tienes. Eso es lo que necesitas y punto, nada más. Entonces, quiero que pienses por un momento, tomémonos unos segundos. Quiero que pienses en tus dones y en tus talentos. Porque hay una falsa humildad que existe en la que yo como que debo de negar mis dones y mis talentos. Y así de esa manera parezco humilde, pero eso no es humildad. Negar mis dones y mis talentos más bien es negar a un Dios vivo que me ha dotado de cosas buenas. Si Dios te dio un buen don para las ventas, úsalo. Vete a vender todo lo que puedas vender. Y una de tantas cosas que vendas te va a pegar. Tal vez empiezas vendiendo plata y no pega. Después empiezas vendiendo juguetes y no pega. Después empiezas vendiendo zapatos. Y tal vez un día empiezas a vender dulces y eso pega. O sea, uno no sabe. Pero siempre vamos a encontrar algo dentro de los dones que Dios nos ha dado. Entonces, mi hermano y mi hermana, no tengas falsa humildad. Tú tienes dones y tienes talentos. Hay personas que son buenísimas para el jardín y hay personas que son muy buenas para cortar las plantas, pero no solamente cualquiera puede cortar y cortar una planta, pero hay una estrategia y hay una manera de. Y hay personas que cuando cortan las plantas y los árboles, esos árboles florecen, esos árboles dan fruto. Y hay personas que no. Hay personas que definitivamente no pueden cortarlas porque no les da fruto. Entonces, si eres bueno para el jardín, pues dedícate a los jardines. Hay personas que son buenas para cocinar y tristemente me ha tocado ir a casas donde las personas que cocinaron no eran buenas para cocinar. Se ríen porque todos han ido a algún lugar así. ¿No has llegado a algún lugar donde alguien con mucho cariño te hizo algo de comer y cuando lo pruebas, híjole, dices, no, esta persona que se dedique a otra cosa? Es la verdad, o sea, hay personas que son buenas para cocinar y hay personas que no. Hay personas que saben cocinar de tal manera que no necesitan cantidades, simplemente con lo que le van echando. Por ejemplo, mi esposa de repente huele los alimentos. Una de las cosas que más me ha gustado de mi esposa desde que éramos novios es cómo cocina. Todavía me acuerdo la primera vez en el grupo de jóvenes cuando hicieron una reunión de Navidad y llegué y veníamos de México y mi esposa había hecho ensalada de manzana y dice, yo hice la ensalada de manzana y yo no le creía, yo pensaba que estaba jugando. Pues, como éramos jóvenes, dije, pues la de haber hecho su mamá, su abuelita, alguna tía. Y la probé y estaba deliciosa. Y no, sí, de veras, yo hice la ensalada de manzana. Y total que me encantó y desde ese día dije, esta es para mí. Y de verdad me encanta, me gusta muchísimo cómo cocina mi esposa. Tiene un don para hacerlo, definitivamente tiene un don para hacerlo, pero hay personas que no. Entonces, todos aquí, todos tenemos algo en nuestras manos. Sigo leyendo lo que dice Éxodo capítulo 4. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Eso es todo lo que tenía Moisés. Y mi primer punto el día de hoy es una pregunta: ¿qué tengo en mis manos? Y quiero que lo anotes y quiero que este año tú pienses
Señor, si tú me diste una habilidad para algo, la voy a utilizar. La voy a utilizar. Miren, todos tenemos algo que Dios nos puso. Y a través de eso, Dios nos va a bendecir. Sigue leyendo el versículo 15, en el mismo capítulo. Ahora voy a leer el versículo 15. Fíjate lo que dice. Bueno, nada más te cuento lo que pasa en medio de estos versículos. Total que Dios acorrala a Moisés y le dice, pues tienes una vara. Y pues, a ver, seamos sinceros. Dios quiere liberar al pueblo de Israel. Y Dios le pudo haber dicho a Moisés, bueno, haz una estrategia militar, peleense contra los egipcios, te voy a enseñar a hacer espadas, te voy a enseñar a hacer escudos. Nada de eso. Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés dijo, una vara de pastor, es una vara. ¿Dios puede usar una vara? Y bueno, Dios la usó. Moisés fue, liberó al pueblo de Israel. Y dice el versículo 15. Déjenme, les digo de qué capítulo, porque no es el capítulo 4. Capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Y es el versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Esto fue después de las 10 plagas de Egipto. Sale Moisés con el pueblo de Israel libres, los libertó con esa vara y las 10 plagas. Y aquí se encuentran enfrente del Mar Rojo. Todos conocemos la historia, es una de las historias más famosas de la Biblia. Y cuando está enfrente del Mar Rojo, el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y es interesante esa segunda pregunta. La primera pregunta, un tiempo antes, era ¿qué tienes en tus manos? La segunda pregunta es ¿por qué clamas a mí? Cuando yo te he dado todo, ¿por qué clamas a mí? Entonces hay muchas cosas por las cuales no es necesario clamar a Dios. Hay cosas que lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de hacer lo correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Mi segundo punto el día de hoy: ¿por qué clamas a mí? Claro que debemos de clamar a Dios, pero se los he dicho muchas veces y lo repito, nosotros no clamamos a Dios para hacer la cama. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha dado nuestras manos, si Dios nos ha dado nuestros pies, podemos hacer nuestra cama. Y no es necesario orar y decir, Señor, te pedimos que tú vengas y hagas nuestra cama, porque eso sería, pues hasta cierto grado, irresponsable de nuestra parte. Porque Dios diría, ¿para qué clamas a mí si tú puedes hacer la cama? Y hay muchas otras cosas que Dios dice, ¿por qué clamas a mí? Como que Dios está diciendo, ¿me quieres dejar la responsabilidad de lo que te corresponde hacer a ti? Entonces tenemos que aprender que hay cosas de las cuales tenemos que clamar a Dios, que son aquellas cosas que a nuestra vista son imposibles, y tenemos que clamar a Dios. Y yo creo que por eso clamaba Moisés a Dios. Pero aún así Dios le dice, vamos a seguir leyendo, versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Pero Señor, tenemos el mar delante, ¿no? Versículo 16. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Ahí estaba la respuesta de Dios en esa vara. Cuando lo vemos en las plagas, Dios le dice a Moisés, ok, vas a tocar el río, por ejemplo, las aguas del río, y cuando lo toques con la vara, las aguas se van a convertir en sangre. Y cuando toques el polvo de la tierra,
el polvo se van a convertir en moscas. Y cuando toques, y va tocando con la vara y va haciendo milagros. Entonces Moisés ya había visto una y otra vez cómo Dios usaba la vara, y por eso le dice: ¿por qué clamas a mí? Dile a todos que se pongan en marcha. Y entonces se pusieron en marcha. Se levantaron el pueblo de Israel frente al mar, y Moisés levantó la vara de nuevo y dijo: Señor, tú vas a dividir esta vara. Ay, gracias. Gracias. Tenemos que aprender que Dios va a usar lo que está en tus manos. Y con los talentos y dones que tienes, yo quiero animarte a algo. Yo quiero animarte a que esperes el milagro de Dios. Con los dones y talentos, con lo que Dios te ha dado. Hay algo que quiero animarte a que tú hagas. Este año, gracias a Dios, hemos decidido, después de todo lo que pasó en pandemia, todo lo que vivimos como iglesia, mi esposa y yo cumplimos 10 años pastoreando esta iglesia. Ha sido todo un viaje, un recorrido. Hemos pasado por algunos lugares, hemos pasado por muchas historias. Y este año hemos decidido reabrir nuestros grupos de vida en hogares. Y es una hermosa bendición saber que empezamos el año. Vamos a abrir 7 grupos de vida entre la semana pasada y esta semana. Y yo quiero animarte a que asistas a un grupo de vida, que vayas a una casa que se va a estar abriendo esta semana o la siguiente a escuchar la palabra de Dios. Quiero animar a las personas que están abriendo sus casas, porque cuando tú pones tu casa al servicio de Dios, la presencia de Dios va a bendecir ese hogar. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez tú dices: es que no tengo nada, pero si tú tienes una casa, tú tienes algo para dar a Dios. Y cuando tú has abierto tu casa, tú ya estás dejando que Dios bendiga tu casa. Y mientras tú estás predicando la palabra de Dios en esa casa, Dios está bendiciendo esa casa. Y milagros empiezan a suceder en esa casa. La harina se empieza a multiplicar, la sal se empieza a multiplicar, el pan se empieza a multiplicar, el jamón en el refri se empieza a multiplicar, la gasolina en tu coche se empieza a multiplicar. Cuando tú decides el domingo decir: ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. Pero no solamente voy a ir a la iglesia, sino que voy a llevar a alguien en mi coche a la iglesia. Voy a pasar por alguien. ¿Por quién puedo ir? Entonces tu coche es bendecido. Los actos de fe que nosotros hacemos impactan el mundo natural en el que vivimos. Por eso siempre como pastores te animamos a ser generosos. Por eso siempre como pastores somos los primeros en dar generosidad. Por eso como pastores somos los primeros en servir en la iglesia, porque hemos visto la bendición de servir a Dios. Y porque nuestro deseo es que tú seas bendecido. ¿Quieres ser bendecido? Pon tus recursos al servicio de Dios. Pon tu dinero. ¿Cuáles son tus recursos? Tu recurso más grande, número 1, es el tiempo. El hecho de que tú cada domingo vengas y pongas 2 horas para buscar a Dios, estás poniendo tu tiempo. Pero no solamente 2 horas, tú puedes ir en la semana, otras 2 horas, no te van a hacer daño. Después de las 15 horas que te avientas en Netflix en la semana, 2 horas no te van a hacer daño. 2 horas en ir. Yo sé que, sinceramente, aparte con el clima de hoy, era más rico quedarse en la camita, ¿no? Hoy sí nos costó trabajo levantarnos, seamos sinceros. Estaba la camita calientita, ir a la iglesia. Todos los días del año nos quejamos del calor en la iglesia, y hoy ¿de qué nos quejamos? Del frío. Pero de algo nos tenemos que quejar. ¿Por qué no dar 2 horas al Señor? Yo sé, todos nos pudimos haber quedado en casa. Igual entre semana nos podemos quedar en casa. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú decides subirte a tu coche o tomar la ruta, ir a un grupo de vida, ir a recibir la palabra de Dios, algo está pasando en lo espiritual. Algo está pasando en lo espiritual. Eso está haciendo que Dios te dé gracia con tus jefes, que Dios te dé gracia con tus clientes, que Dios te dé la oportunidad de vender más. Porque ¿sabes una cosa? Dios nunca se va a quedar con nada. Dios es un Dios muy bueno.
¿Recuerdas el momento cuando Jesús predica la palabra? Uno de sus primeros sermones. Cuando Jesús empieza a predicar la palabra, está en la playa y va a empezar a predicar uno de sus primeros sermones. Y resulta que se junta mucha gente en la playa. Jesús pudo predicar desde la playa, lo pudo haber hecho. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Dice la palabra que Jesús vio una barca y se subió a la barca. Y cuando se subió a la barca empezó a predicar desde la barca. Eso ha de estar padre, ¿no? A ver si un día lo hacemos en Acapulco, al fin que está cerca. Se subió a la barca y desde la barca empezó a predicarle a la gente en la playa. Y uno podría decir, bueno, ya Jesús acabó su sermón y se fue a descansar después de haber predicado, pero no. Después de haber predicado el tiempo que predicó, dice la palabra que Pedro estaba sentado escuchando el sermón, limpiando sus redes, de haber pescado y no haber pescado nada en toda la noche, de haber trabajado y no haber trabajado en toda la noche. Pero se sentó a escuchar el mensaje del Señor. Y el Señor nunca se queda con nada. Y Jesús se subió a esa barca, porque cuando Jesús se sube a una barca, no es para predicar, es para bendecir esa barca. Pedro estuvo en esa misma barca toda la noche sin pescar, pero cuando Jesús se sube a la barca, esa barca cambió completamente. Y eso es lo interesante que tenemos que nosotros aprovechar. Cuando Jesús se sube a nuestra barca, cuando Jesús toca la puerta de nuestra casa y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que abras un grupo en tu casa. Yo quiero que vayas a un grupo. Y no por el hecho de que yo quiero que sepas más de la Biblia. Tenemos que quitarnos eso. Jesús no quiere que abras un grupo para que sepas más de la Biblia. No, Jesús quiere que lo abras para cuando su presencia llega a tu casa, a tu coche, a tu oficina, al lugar donde trabajas, eso empieza a ser prosperado. Y entonces cuando Pedro regresa a la barca, aunque estuvo toda la noche pescando, cuando regresa a la barca, esa barca ya era un imán de pescado. Se van a pescar y hacen la pesca más grande de la vida de Pedro, la pesca milagrosa. Mi hermano, tú y yo tenemos que aprender a poner en orden las cosas. Cuando nosotros ponemos primero lo primero en nuestras vidas y ponemos en nuestras vidas el domingo y decimos el domingo es el primer día de la semana y yo quiero que mi semana está bendecida, no puedo faltar el domingo a la iglesia. Cuando yo llegue el domingo yo sé que eso va a atraer bendición para toda mi semana. Entonces no se trata solamente de venir y aprender historias bíblicas, porque esta historia de Moisés todos la sabemos. Todos hemos visto la película. Todos hemos visto alguna serie donde Moisés divide el mar. Ha sido alguna casa donde tienen el cuadro donde está Moisés dividiendo el mar. No se trata de aprender esa historia. Se trata de buscar la bendición de Dios para esta semana. Si tú y yo ponemos en orden las cosas, Dios va a bendecir nuestra semana. Por eso quiero decirte, mi hermano, tienes que ir a un grupo de vida. Este año es el año en el que tienes que comprometerte. Felicito y bendigo a las personas que van a empezar a dar grupos. Pero un sueño en mi corazón, y hemos hablado de sueños y metas, es que un día esta iglesia tenga grupos en cada colonia de nuestra ciudad. Entonces, Dios quiere usarnos para eso. Porque todos decimos amén, pero que lo abra alguien más, en la casa de alguien más. No. Señor, yo quiero abrir mi casa. Yo quiero capacitarme. No para enseñar la palabra de Dios, sino que para que una mujer viuda llegue a mi casa y su vida sea transformada. Para que una madre soltera llegue a mi casa. Para que un hombre que se quedó sin trabajo llegue a mi casa y después de eso encuentre trabajo. Para que familias que tengan hijos en drogadicción lleguen a mi casa y sean libres sobrenaturalmente de la drogadicción o del alcoholismo. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ponte a hacer lo que te toca, Moisés. Dile a todos que se pongan de pie, levanta la vara y divide el mar. Y van a pasar por el mar rojo en seco. Y ese es mi tercer punto. El mar se abrirá con lo que tú tienes. El mar se abrirá con lo que tú tienes. Di conmigo, el mar se abrirá con lo que yo tengo. Amén. Vamos a otra parte de la escritura. Vamos a otra historia que está en Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. Y es otra historia que también conocemos.
Dice el versículo 1. Perdón, no es Primera de Reyes, es Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes 4 dice: cierto día, fíjate, esta historia es impresionante. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas, era un miembro del grupo de profetas, fue a ver a Eliseo. O sea, era una persona que estaba sirviendo a Dios. Era una mujer que su esposo estaba sirviendo a Dios como un profeta. Su esposo se había muerto. El problema es que el esposo dejó a la viuda endeudada. Sigue diciendo: mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Este no era cualquier hombre. Ya hay algunas características que nos ha dado. Número 1, era un profeta. Número 2, servía a Eliseo. Era un hombre de servicio. Número 3, temía a Dios. Ya nos ha dado 3 características de este hombre muy buenas: profeta, siervo de Eliseo, era un hombre temeroso de Dios. Pero por más que a veces somos profetas, perdón, por más que a veces servimos a Dios, por más que a veces tenemos temor de Dios, dice: pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Aun cuando era profeta, aun cuando era siervo, aun cuando temía a Dios, estaba pasando por un momento difícil su esposa. Él ya se había muerto. No sé si él la dejó endeudada, o tal vez ella, después de que él muere, se endeudó pues tal vez no tenía de dónde sacar dinero, no sabía qué hacer. Y esa es la excusa que muchos ponemos: no tengo nada. No, es que, Señor, no tengo nada. Claro que tienes algo. Tienes tiempo, tienes vida, tienes un cerebro, tienes manos, tienes corazón, tienes pies. Algo tienes. Todos tenemos algo. Todos. Y esta mujer puso el pretexto que muchas veces tú y yo hemos puesto: es que no sé, es que no puedo, es que no tengo. Si tuviera tal contacto, si conociera al gobernador, si conociera a un diputado, si conociera a alguien, a un empresario, si me dieran, si hiciera, si esto. No, nada de eso. Quitemos eso de nuestra mente. ¿Qué tienes en tu casa? Con lo que tienes en tu casa, Dios quiere hacer el milagro. No tengo nada, pero ahí siguió la frase que abrió la oportunidad para el milagro: solo un frasco de aceite de oliva. Entonces eso no es nada. Tienes algo. Tienes algo. Pareciera que no tienes nada, pero ella dijo: lo único que tengo. Pensemos en 1 litro de aceite de oliva. Lo maravilloso es que Eliseo le dijo: eso es lo que Dios va a usar. Mi cuarto punto el día de hoy, y quiero que te lo grabes en tu corazón: siempre tienes algo. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Dios no te va a dejar desamparado. En el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, el sermón más conocido de Jesús, Jesús dice: ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan cuando los pajaritos que no trabajan siempre tienen alimento? Y ustedes son más importantes que los pajaritos, les dijo Jesús. Entonces siempre vas a tener algo. Los hijos de Dios no podemos preocuparnos porque no vamos a tener nada. No, siempre tienes algo. El problema tal vez está en que no nos hemos dado cuenta que tenemos algo. En que no nos hemos dado cuenta que Dios puso algo en nosotros y no lo estamos aprovechando. Así que el día de hoy quiero decirte: aprovecha lo que tienes. Me impresiona la historia que les estaba platicando al principio.
Estos dos hombres de Dios, mayores, ya han servido mucho al Señor, son pastores de una iglesia, tienen 3 misiones en Guerrero, han hecho la obra del Señor muchos años, décadas de su vida. Y ellos podrían decir: Señor, a descansar. Pero vino un profeta desde Brasil a decirles: el Señor les dice que van a construir y que Dios va a proveer todo para construir. Y no sabes qué bonitas instalaciones tienen, una casa hogar bien bonita, pequeña pero bien bonita y con capacidad para más, porque Dios proveyó absolutamente todo. Y la pastora me decía: no sabe, pastor, toda la cantidad de dinero que se ha gastado en esta casa, pero toda la ha provisto el Señor. Ellos podrían decir: no tengo nada, ¿cómo voy a poner una casa hogar? No tengo nada. No te preocupes, ¿qué tienes? Y con lo poquito que ellos tenían, Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Alrededor de ti, dentro de ti, en tu casa está el milagro, pero no lo hemos visto. No nos hemos dado cuenta que ahí está el milagro. Mi hermano, este es el año de fe y este es el año de milagros. Pero quiero que abras los ojos y que veas lo que tienes para que Dios haga el milagro en tu vida. No es que si pasara esto, si pasara lo otro. Bueno, y si nunca pasa, entonces no vas a hacer nada en tu vida. Vamos a estar esperando a que eso que tanto te imaginas pase. A veces vemos una película y decimos: bueno, es que si yo tuviera la oportunidad de este actor, pues sí, así cualquiera lo hace. No, no cualquiera. No cualquiera. Esa persona, hay muchas películas de la vida real. Nos gusta mucho ver, a mi esposa, a mí, esas películas, ¿verdad? Donde de repente alguien que no tenía oportunidades, le llegó una oportunidad, la aprovechó y salió adelante. Y bueno, es padrísimo verlo en 2 horas y cuando no está sufriendo, pero esa persona sufrió lo mismo que tú, o tal vez más que tú. Entonces tenemos que aprender que todos tenemos algo de parte de Dios. Y no podemos decir que no tenemos algo. Tienes algo de parte de Dios. Amén. Busca, porque ahí hay algo. Sigue diciendo, no voy a leerlo, pero la palabra de Dios dice que Eliseo, en los siguientes versículos, le dice a la mujer: ok, tú tienes ese frasco de aceite, entonces vas a hacer algo. Vas a ir y le vas a pedir a todos los vecinos, a toda la colonia, que te den vasijas, que te las presten. Y lo que vas a hacer es que vas a tomar ese aceite y lo vas a vaciar en las demás vasijas. Dios va a hacer el milagro como Dios lo hizo con Moisés, pero con lo que tenemos. Como Dios lo hizo con esta mujer, pero con lo que tenemos. Y cuando esta mujer toma su litro de aceite y al lado tiene una vasija de otro litro, toma su litro de aceite, lo vacía en el otro y cuando se da cuenta, ahora tiene 2 litros de aceite. Milagrosamente Dios multiplicó el aceite. Y por eso quiero decirte, cuando tú y yo servimos a Dios, ese tipo de cosas pasan. Cuando tú y yo, porque muchas veces lo hemos visto, no tenemos nada para dar, pensamos y decimos: bueno, tenemos algo de pan, tenemos un poquito de jamón, tenemos un poquito de queso, podemos darlo para hacer unos sándwiches. Y cuando lo hacemos, Dios abre las puertas, porque Dios es bueno. Dios nunca se va a quedar con nada. Nunca pienses que cuando tú diezmas, Dios te está quitando el 10%. No pienses eso. Cuando tú diezmas, lo único que está haciendo Dios es darte la oportunidad de bendecir mucho más de lo que tú crees, el 90% restante. Ese 90% con fe se puede convertir en 180, en 270, en 360. Porque esta mujer llenó ese frasco de aceite. Imagínate haber visto eso. ¡Wow! Llenó otra vasija y ahora tenía 3 litros de aceite. Llenó otra y ahora tenía 4. Llenó otra y ahora tenía 5. Llenó otra y tenía 10. Llenó otra y tenía 20. Todas las vasijas. Y dice el versículo 7: cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido,
Él le dijo: ahora vende el aceite de oliva, paga todas tus deudas, tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso milagro de Dios! Es el mismo milagro cuando Jesús está con sus discípulos, otra vez predicando la palabra, pero ahora se habían juntado 20,000 personas y Jesús les dice a sus discípulos: denles de comer. Maestro, ¿cómo les vamos a dar de comer? Ni todo el salario de todos alcanza para darles de comer. ¿De dónde vamos a sacar comida para 20,000 personas? Y Jesús les hizo la misma pregunta: ¿qué tienen? ¿Qué es lo que tienen? Y los discípulos dijeron: bueno, lo que tenemos son 3 pescados, 5 panes. Con eso le vamos a dar de comer a 20,000 personas, a 5,000 familias. Jesús lo tomó, lo levantó al cielo, lo bendijo, partió el pan y les dijo a sus discípulos: vayan y repártenlo. Y qué impresionante, pero los discípulos vieron lo mismo que esta mujer. Traían 2 panes, le daban un pan a una y otra vez tenían 2 panes en la mano. Y le daban y otra vez tenían 2 panes y otra vez tenían 2 panes y otra vez tenían 2 panes y otra vez y otra vez. Y a pesar de que estuvieron repartiendo pan y que estuvieron repartiendo pescado, de repente llegaron: me sobra esto, me sobra esto, me sobra esto. Y dice la palabra que sobraron 12 canastas llenas. Cuando servimos a Dios, cuando ponemos nuestros recursos en las manos de Dios, entonces Dios hace milagros sorprendentes. Mi hermano, por eso tenemos que tener fe para dar. Tenemos que tener fe para servir. Tenemos que tener fe para abrir nuestras casas. Es más, mi hermano, yo quiero decirte que después de esto tu vida y mi vida ya no puede ser igual. Tenemos que aprender a gastar todo lo que tenemos para el Señor en una carrera contra Dios. De decir: Señor, tú has sido tan bueno y yo he dado, pero tú me has dado mucho más de lo que yo he dado. Esa es la carrera que tenemos con el Señor, que cuando nosotros damos, el Señor nos bendice mucho más. Cuando damos, el Señor nos bendice mucho más. Cuando damos, nos da mucho más. Pedro puso su barca, sucedió la pesca milagrosa. ¿Por qué no pones tu coche? Y a partir de la próxima semana empezamos a traer personas en nuestro coche. Busquemos a alguien que podemos traer a la iglesia. ¿A poco no hay nadie necesitado en Cuernavaca que necesite la palabra de Dios? No tienes coche, tal vez llegas caminando, llegas en ruta. Bueno, puedes abrir tu casa. Puedes dar 1 kilo de arroz, como lo hicimos el mes pasado. Siempre tienes algo para dar, pero no te quedes con las manos cerradas. Cada una de las cosas que tú trajiste en diciembre para bendecir esta casa hogar, yo estoy seguro que se van a multiplicar en tu casa. Estoy seguro de eso, porque así es Dios, porque Dios es bueno. Dios no se queda con nada. Iniciando el año, yo quiero animarte, iglesia, a que tal vez los años pasados no has diezmado, tal vez los años pasados no has dado tus primicias, tal vez los años pasados no has ofrendado, pero este año Dios te dice: ¿qué tienes en tus manos? Bueno, lo que tienes en tus manos, llévalo delante del Señor y vas a ser muy bendecido. Te lo digo porque nosotros lo hacemos. Mi esposa, yo veo como siempre anda buscando dar, siempre anda buscando ser generosa. Toda esta idea de ayudar a esta casa hogar fue de ella, porque su deseo es dar. Y los más bendecidos fuimos nosotros, simplemente por el hecho de estar ahí. Simplemente por el hecho de aprender a agradecer lo que tenemos, ya somos bendecidos. Y aparte de eso, Dios multiplica todo lo que tenemos. Mi hermano, es un tiempo en el que tenemos que dar, tenemos que servir, tenemos que entregarnos al Señor y tenemos que quitar todas las excusas. Mi siguiente punto número 5. Cree, emprende, sueña y verás el milagro. Cree lo que te estoy predicando. Emprende un negocio. No tienes que empezar un negocio de 100,000 pesos. Tan fácil como empezar un negocio donde, ¿por qué no empiezas vendiendo algo de lo que tienes en tu casa? Juntas un poquito de dinero, vendes comida,
Empiezas a vender un poco de algo que compres, un par de zapatos, algo de plata. Empieza con lo pequeño, no necesitas empezar con un grande negocio. Puedes empezar con cualquier cosa, vendiendo dulces, cualquier cosa. Tú no sabes en lo que se puede convertir eso. Eso se puede convertir en algo muy grande. Lo que tal vez hoy en día ves como algo pequeño, por lo que nadie daría un peso. Los grandes casos de éxito siempre empiezan con personas por las que nadie daría nada. Y un día esas personas se convierten en lo que son porque deciden quitar las excusas de sus vidas. Amén. Termino con este versículo y con esto cerramos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Quiero llenar tu vida de fe, porque estamos en una temporada de fe. Estamos leyendo acerca de la fe, estamos orando por fe. Yo estoy creyendo que este año será el año que más milagros veremos en esta iglesia. Perdón, pero estos milagros hay que provocarlos. Hay que provocarlos. Tenemos que provocarlos. Tenemos que ser personas, hombres y mujeres de fe. ¿Quieres salir de la depresión y tal vez no puedes? Empieza haciendo ejercicio. Empieza abriendo tu corazón. Empieza buscando ayuda. Empieza poniendo canciones de adoración. Empieza adorando y buscando al Señor y Dios lo va a hacer. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Que toda la alabanza sea para Dios. No, perdón, ya me equivoqué otra vez. Es segunda de Pedro. Hoy no ando muy bien calibrado. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo. Di conmigo todo. Dios nos ha dado todo. Todo lo que necesitamos. Y no solamente de cualquier cosa, dice, con su divino poder. Con su poder, el poder de Dios. El mismo poder que puso el sol, los planetas en su lugar, es el mismo poder con el cual Dios te ha dado todo lo que necesitas. Todo. Dios nos ha dado todo. Entonces, si no salimos adelante, si nuestro matrimonio no mejora, si nuestras relaciones no cambian, si nuestro dinero no es prosperado, es porque algo no estamos haciendo con los recursos que Dios nos ha dado. Porque acuérdate que el tiempo también es un recurso. Y qué importante es aprovechar bien ese tiempo. Y no digo que no tengamos tiempos de diversión, de esparcimiento, claro. Pero es importante también usar ese tiempo para invertir en nuestra mente, invertir en nuestro corazón, invertir en conocimiento. Somos uno de los países que menos lee. Y eso está mal. ¿Por qué no leemos? Tenemos que aprender a leer. Yo sé que nos gusta tal vez ver una película de 2 horas y está bien, pero también está bien que tomemos esas mismas 2 horas para leer, para cultivar nuestra mente, tanto que podemos leer. Hay tantos libros buenos, excelentes, que nos dejan tanto conocimiento de liderazgo, de sanidad emocional, para emprender, para ejercitarte, para nutrirte. Hay tantas cosas que tú y yo podemos leer. Qué importante es que también aprovechemos ese recurso tan importante que es el tiempo para crecer. Obviamente leer la Biblia, obviamente pasar tiempo en oración. Cada que tú pasas tiempo en oración, cosas poderosas están sucediendo. Cada que pasamos tiempo en la iglesia, cosas poderosas están sucediendo. Cada que pasamos tiempo sirviendo a Dios, cosas poderosas están sucediendo. Sigo leyendo, o vuelvo a leerlo desde el principio. Segunda de Pedro 1:3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Quiero decirte, Dios te llamó. Dios te llamó. Dios es el que te trajo a este lugar. Si tú estás aquí, no es casualidad. Dios te trajo para escuchar lo que Él te está hablando el día de hoy.
Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios te llama, te ha dotado de cosas grandes y tiene, según lo que leímos, promesas grandes para tu vida. Donde dice que Él te sanará, donde dice que Él te prosperará, donde dice que Él te llevará mucho más lejos, donde Dios te dice que crecerás, que te multiplicarás, que Él te bendecirá a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y dice algo, con eso tú escaparás de este mundo de corrupción. Este mundo de corrupción que te dice no puedes, nunca lo vas a lograr. Si naciste pobre, pobre te vas a quedar. Si naciste enfermo, enfermo te vas a quedar. No vas a salir de esas maldiciones. Si tu padre fue alcohólico, si tu abuelo fue alcohólico, tú vas a ser alcohólico. Y Dios dice no. Cuando yo te he llamado, yo te he dado todo para que salgas de la corrupción del mundo. El mundo no puede dividir los mares. El mundo no multiplica el aceite. El mundo no multiplica los panes y los peces. No. Pero Dios sí. El mundo te dice, si quieres más aceite, ve y cómpralo en la tienda. Pero Dios te dice, ten fe, yo puedo multiplicar ese aceite. El mundo te dice, si quieres darle de comer a 5,000 familias, tienes que ir y comprar y hacer un banquete. Y Jesús te dice, no, tienes que tener fe, tienes que tomar lo que tienes. El mundo nos dice una cosa y tú y yo venimos a la iglesia para aprender a escapar de la cultura que gobierna en este mundo, para ir a una cultura de fe y de milagros. Y yo quiero creer que cuando tú vienes, Dios te bendice. Yo estoy creyendo que mientras tú estás aquí escuchando la palabra de Dios, Dios está haciendo cosas poderosas en tu lugar de trabajo. Dios está haciendo cosas poderosas en tu casa. Dios está haciendo cosas poderosas en tu matrimonio. Dios está haciendo cosas poderosas en tus estudios. Dios está haciendo cosas poderosas en toda tu vida. Dios nunca se va a quedar con nada. Y termino con este punto. Dios te ha dado todo lo que necesitas. Así que es un año en el que tenemos que activar lo que Dios nos ha dado. No lo que Dios no nos ha dado, porque tal vez eso nunca nos lo da. Dios lo que nos ha dado va a ser lo que va a usar para bendecirnos. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie.